Ahora bien, en el primer siglo de la era cristiana, es decir, primer siglo desde que Cristo entra en la escena del mundo, momento en el cual empieza una nueva forma de contar los días. Entonces el calendario ahora se cuenta con una AC, ¿cierto? Una AC y una DC, antes de Cristo y después de Cristo. Eso dice la importancia que tiene Dios. Decíamos en alguna ocasión, para el que no cree en Cristo, pregúntele la fecha. Y si le dice como hoy, 2 de febrero del 2022, pregúntele de a dónde sacó esa fecha. Esa fecha, ¿cómo se concibe? ¿Hace referencia a qué? Y le tendrá que decir, si sabe, si usted lo va a decir, que corresponde a 2022 años después de que vino Cristo al mundo. Entonces Cristo está en la vida de prácticamente no, de toda la humanidad. Cristo es el centro de la humanidad. Cristo es ese punto de partida para que nosotros veamos la nueva vida, la vida que hay en Cristo. Y aquí está el punto. En ese primer siglo, al establecerse el evangelio, al establecerse el reino de Dios, como dijo San Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Es decir, con Cristo en la escena mundial, el reino de los cielos ha venido a la tierra, se ha hecho presente y ha abierto la luz de los ojos del hombre, los ojos espirituales, para que entendamos que es necesario arrepentirnos, confesar nuestros pecados y arrepentirnos para regresar al Padre, para regresar a la vida eterna, a la vida de paz, de esperanza y seguridad que Dios siempre quiso para nosotros. Pero hay un punto, mis amados. Cada vez que el ser humano recibe un cambio, cada vez que el ser humano experimenta un nuevo sentimiento, una nueva emoción, una nueva vida, cualquiera que sea, sufre una cosa que se llama crisis. Dicen los psicólogos, los que están aquí, por aquí veo algunos. Se llama crisis, y la crisis es la confrontación entre lo que yo vivo, como vivo, y el enfrentarme al mundo en el cual estoy viviendo, a las personas que me rodean. Les pongo el ejemplo. Cuando yo llegué al evangelio, sufrí una crisis. Yo era empleado bancario, empleado de oficina, y con esos muchachos hacíamos hasta para vender, ¿cierto? Malgastábamos la vida de todas las formas posibles, no buenas. Y cuando el evangelio llegó a mi vida, cuando la palabra de Dios llegó a mi vida, me mostró cuál era la realidad del ser humano, que nosotros no solo somos carne y deseos y sensibilidad, sino también espíritu, y que ese es el que debemos de alimentar y cuidar. Tuve una crisis, y era la crisis de confrontarme con mis compañeros para decidir que debía de apartarme de la vida que estaba viviendo con ellos, de esa vida donde lo que hacía era desgastarme y malgastarme junto con mi familia. Y sufrí esa crisis de confrontación con el mundo, con los que me rodeaban. Era una persona muy sociable, bueno, yo creo que ahora también lo soy, pero en ese entonces era sociable para fiestas, parrandas. Yo era el que las organizaba y todo eso, que el Señor me perdone por todas esas parrandas que hice. Pero era la idiosincrasia que yo tenía. Pero cuando el Señor me llamó, cuando el Señor me habló, tuve una crisis, una confrontación con toda esa vida que estaba llevando. Los discípulos, aquí los seguidores de Cristo, el Señor les advierte, y fue así. Cuando el Señor Jesús establece su iglesia, porque a eso vino Jesús, fue a establecer la iglesia como su novia, por la cual Él mismo vendría.
para celebrar entonces las bodas del Cordero, los discípulos y la humanidad sufre una crisis. Mire, qué bueno que el Señor produzca crisis en su vida. Qué bueno que la palabra produzca una crisis en su vida. Qué bueno que el evangelio produzca una crisis en su vida. Porque muy lamentable que como en los días de Noé, eso dice la escritura, que cuando el Señor venga será tal vez como en los días de Noé. ¿Y cuál fue los días de Noé? Que no hubo crisis en el ser humano. No hubo confrontación en sus corazones ni en sus mentes. Ellos quisieron seguir viviendo como lo estaban haciendo y no creyeron al mensaje del Señor. Pero lo que dice aquí el Señor es una voz de esperanza, que no tiene que a nosotros preocuparnos ni nos está pretendiendo, ¿cómo decirlo?, privar de que nosotros vivamos y disfrutemos la vida. Lo que nos está diciendo es, como dice el libro de Eclesiastés: yo he visto que no hay mejor cosa para el hombre que coma y beba y disfrute de todo lo que esté a su mano. Pero también, como dice en el capítulo 12 al final del libro, pero que recordemos que de todas las cosas daremos cuenta al Señor. Amén. De todas las cosas daremos cuenta al Señor. Miren lo que dice en el verso 22. Ustedes ahora pueden tener tristeza. ¿Verdad que cuando uno mira al mundo, la maldad que va en aumento, la falta de amor que hay en el mundo, a uno le entristece? A uno le entristece saber que en las noticias sale que el papá o el padrastro mató al niño, mató a la niña. A uno le entristece saber que la pareja mató a su esposa, a su esposo, por lo que haya sido. Pero que se mataron entre ellos mismos. Los más cercanos se están quitando la vida. Uno ver que los niños son abandonados en la calle, abusados, eso a uno le acongoja el corazón, le da tristeza. Tenemos gran tristeza porque la maldad del mundo va en aumento y el amor cada día parece enfriarse más y más. Pero el Señor dice: ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Gloria al Señor. Y esa es la esperanza del creyente, es que nos volveremos a ver con Cristo. Diga amén. Usted tiene que decir amén. Cada vez que eso le digan, usted tiene que decir amén. Cristo viene pronto, amén. Mientras más rápido, mejor. Eso tenemos que pensar y decir. Creer en el corazón. Mientras más pronto, mejor. Que lo volveremos a ver. Y entonces se gozará vuestro corazón. Porque el corazón del ser humano tiene momentos fugaces de gozo, de alegría. No de gozo, porque el gozo lo da el Espíritu Santo, más bien de alegría. Tiene momentos como de satisfacción y como momentos de solaz, como de paz, como de refrigerio, como de breve descanso. Pero se le agregan los días y no dejan de venir las malas noticias. Volvimos a perder, ya no vamos al mundial. Y entonces los corazones se acongojan. Bueno, aquí hay muchas mujeres, no entienden eso. Son los hombres los que están viendo esa tristeza. Dice el Señor: se gozará vuestro corazón cuando me volváis a ver. En eso vive el cristiano, en la esperanza segura de que volveremos a ver a Cristo. Si usted y yo, o si usted, mi amado, mi amada, los que están allí en conexión, viven sin la esperanza de la resurrección para vida eterna y de ver a Jesús cara a cara para que nos lleve al Padre, en vano es lo que usted vive y en vano es lo que usted cree. La sustentación de nuestra fe, de nuestra esperanza, está en que Cristo vendrá y nos resucitará e iremos con Él a la presencia eterna de Dios, a disfrutar eternamente, plenamente de un gozo que yo no les puedo explicar, que yo no los puedo describir, porque dice la palabra que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido siquiera al corazón del hombre. Es decir, ni siquiera nos podemos imaginar cómo será aquello. Ni siquiera podemos tener un asomo de cómo será ese día tan glorioso. Pero nos dice la Escritura que se gozará vuestro corazón y nadie os quitará
el gozo.